Esta historia le pasó a la familia de mi amigo. Es de un pueblo de Zacatecas. Resulta que ellos tienen una vecina que se presume que es bruja. Es una señora mayor, como de unos 80 años. Mi amigo dice que un día llegó a su casa la señora ofreciéndoles un plato de comida, según por buena vecina. Aquí en el pueblo donde yo vivo, así se acostumbra a hacer eso, entre vecinos. Bueno, pues mi amigo dice que su mamá agradeció el gesto de la señora y tomó el plato de comida. Él dice que su mamá, por cuestiones de quehaceres del hogar y por hacer sus labores hogareñas, se olvidó de comer la comida y como duró un rato afuera del refrigerador, pensó que ya no estaría bien comerla y se la dio a un perrito. Al día siguiente que la señora volvió a llegar con otro plato de comida, pasó lo mismo. Olvidó comerla y se la dio al perrito. Ella se la daba al perrito no porque no la quisiera, sino porque se le olvidaba comerla. La tercera vez ocurrió lo mismo que los otros días. La cuarta vez, mi amigo me contó que la señora llegó, pero ya no con comida. Solo fue a decirle a la madre de mi amigo: «Hija, tú no te estás comiendo la comida que te regalo, ¿verdad?». La madre de mi amigo, por no decirle que siempre se le olvidaba comerla y que se la daba al perrito, le dijo que sí. Dice mi amigo que la señora se molestó y se fue muy enojada. Al quinto día, el perrito amaneció muerto, como si ya llevara varios días muerto. Entonces ellos comprobaron que la señora en verdad sí era una bruja. Después mi amigo me contó otra historia de esa misma señora. Dice que un día caluroso su tío salió al patio de atrás de su casa a tomar aire fresco. El patio está a un costado de la casa de esa señora y que por curiosidad volteó a la casa de la señora. Dice que eran como las 12 de la madrugada, que su tío miró a la señora moviendo las manos y elevándolas al cielo y que empezó a nombrar nombres de demonios. Dice mi amigo que le platicó su tío que alcanzó a escuchar claro que la señora mencionó a un demonio llamado Belcebú, que él empezó a sentir más miedo cuando miró que la señora empezó a arder en llamas y él del miedo se desmayó. De ahí ya no se acuerda más. Solo dice que cuando despertó ya estaba en su cama acostado. Lo habían encontrado inconsciente afuera de su casa. Dice mi amigo que le cuenta a su tío que cuando mira a la señora le da mucho miedo y la señora le dice que si vuelve a espiarla le va a ir muy mal. Hasta la fecha, esa señora aún vive. Saludos y espero les guste este relato. Hola, soy yo, Mirna. Me da mucho gusto poder volver a escribirles. En esta ocasión les ofrezco una experiencia de cuando era una niña. Tenía aproximadamente 6 o 7 años de edad. Corría la década de los 90. Era un día sábado. El clima estaba agradable, así que ese día mi mamá se organizó para llevarnos a mis hermanos y a mí a dar un pequeño paseo. Vivo en una colonia del municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México. Cerca de aquí hay un pueblo llamado San Sebastián Chimalpa, el cual tiene un panteón al lado de una iglesia que data del siglo XVI. Pasando esa iglesia rumbo al cerro, recuerdo que pasamos por un tiradero y llegamos hasta unas minas donde había montones grandes de arena. Nos divertíamos subiendo a la montaña de arena y bajábamos como si fuera una resbaladilla. Éramos niños y muchas veces, como tales, no medíamos el peligro. Tal vez no teníamos lujos, pero mi mamá siempre se las ingeniaba para que pudiéramos pasar un buen rato. Ese día, al momento de regresar a casa, volvimos a pasar por ese mismo panteón que tenía las bardas descuidadas y había tumbas que ya estaban fuera del terreno.
De hecho, le faltaba una barda. Recuerdo que en el camino yo iba cortando flores y formé un pequeño ramo. Al pasar por el panteón, había una tumba que estaba a las afueras. Estaba muy descuidada. Sentí feo al ver eso, pues no tenía el nombre del difunto, solo una cruz de metal despintada. Me agaché a dejarle el ramito que había formado. Al momento de agacharme, sentía como si algo me jalara al suelo. Mi mamá solo me detuvo del brazo y me jaló hacia ella. Me regañó diciéndome que no hiciera eso, que tuviera más respeto, pero yo no lo había hecho con malicia. Luego de un rato de camino, llegamos a la casa, pero empecé a sentirme como si tuviera algo pesado en la espalda. Yo no dije nada y no le había dado importancia porque pensaba que era el cansancio. Esa noche, cuando mi mamá me iba a bañar, nos dimos cuenta que en el pie izquierdo tenía unos moretones que formaban una cara como de un anciano. Mi mamá se sorprendió mucho y me preguntó si no me había pegado con algo, a lo que yo le dije que no. Pasaron los días y yo sentía que no era yo. Caminaba, pero no sentía que pisara el suelo. No tenía hambre y si comía algo, no le encontraba sabor a las cosas. Tenía mucho sueño, me sentía sin fuerzas. Me llevaron al médico y solo me dieron vitaminas. El médico dijo que los moretones desaparecerían solos. Ya habían pasado casi 2 semanas de que habíamos estado en el panteón. Mi mamá ya no sabía qué hacer. Con el paso del tiempo, no había mejora. Los moretones ahí seguían. Ese mismo día mi mamá fue al mercado y pasó frente a la farmacia de un vecino. Este señor era muy religioso y sabía de curaciones y esas cosas. A mi mamá se le ocurrió decirle lo que había pasado y preguntarle qué se podía hacer. El señor le dijo que yo no mejoraba porque el muerto me estaba llevando con él, que por eso tenía esa cara en el pie, que debían hacerme una limpia para que yo regresara. Le dijo a mi mamá qué era lo que necesitaba y le explicó lo que tenía que hacer. Mi mamá se dio a la tarea de conseguir todo. Esa noche, después de bañarme, me limpió con un huevo, con alcohol, ruda, humo de cigarro y mientras rezaba, le pedía permiso a Dios para hacerlo. Recuerdo que tomó un grano de maíz cacahuacintle y con la punta de este me empezó a dar pequeños golpes en la cabeza. Empezó a llamarme por mi nombre al oído. Luego de esto, me dio una botella pequeña que decía espíritus para tomar, la cual se le había dado el vecino que le dijo lo que tenía que hacer. Tenía un líquido transparente, un poco espeso que tenía que tomarlo. No tenía sabor. La limpia tenía que repetirse 2 veces más. Después de esto, con el paso de los días, ya había una gran mejora, y los moretones habían desaparecido. Mi mamá estaba feliz porque no había dejado que me llevaran. Esto me quedó como experiencia de no volver a hacer lo mismo. Hoy en día, cuando tengo que entrar a un panteón, solo voy a lo que voy y no toco nada. Espero que les haya gustado mi relato. Pronto volveré a escribirles. Saludos. Hola, me llamo Ismael. Nací con problemas en mi sistema psicomotriz. Aún así, llegué hasta la universidad. Desde que me acuerdo tengo fe en Dios. Voy a misa desde el vientre de mi madre, a la misma parroquia de siempre, la del Sagrado Corazón de Jesús en Fresnillo. En 1995 empecé a ir con mi familia paterna a las peregrinaciones a San Juan de los Lagos, y pues desde ahí nació mi devoción a la Virgen María. Cuando la telenovela La Chacala estaba de moda, hicimos una fogata en un campamento del municipio de Encarnación de Díaz,
en Jalisco. Entonces invoqué a la chacala y un papel me persiguió. Todos corrieron menos yo, ya que la bola de fuego me seguía persiguiendo, y al final me fui hasta una de las camionetas a descansar. En el año 2004, mi abuelita, mis tíos y mi padre llegaron al acuerdo de rentar un autobús para llevarnos a la peregrinación por otro año más. Eso debido a una tragedia ocurrida en el año 2001 en Durango. Y para llegar a San Juan es necesario caminar diversas distancias. Yo caminé la primera desde la salida de la ciudad de Aguascalientes hasta un campamento cerca de la frontera con el estado de Jalisco. Ya después de eso no pude. Entonces el cuñado de mi primo comandaba a los muchachos, y en la tercera caminata de Encarnación de Díaz al rancho Los Trojes, mis primos le hicieron una apuesta a mi papá, y era que a ver quién llegaba primero, ellos o mi padre. Durante esa caminata hay dos caminos, pero siempre se fueron por uno, el cual trataba de pasar por un puente trotando con cuidado, y de ahí puro camino rural de terracería. Es en ese camino que mis primos se encontraron con una bicicleta. Quizás todos la usaron. Ellos llegaron al campamento antes que mi padre, y ya de día la usamos para ir a una tienda cercana de donde todos estábamos. Yo la usé por subirme nada más. Desde ese momento, mi primo político se quebró el pie en el trabajo en la mina. Mi otro primo se le rompió un Durango, el otro jugando fútbol. Mientras mi primo se cayó de una bicicleta y se hizo moretones, yo me disloqué una rodilla en un accidente escolar. Pero la peor parte se la llevó un vecino de mi primo. Él conducía un tráiler rumbo a Mazatlán. Casi no la libraba. Lo operaron y ahí anda echándole ganas a la vida. Lo único que puedo decir es que con la Virgen María y con los santos, mucho menos con Dios se juega. Yo hice un retiro católico hasta 2014 y desde entonces aumentó mi fe. Les recomiendo que se acerquen a Dios. Saludos. Hola, un saludo. Siempre escuchamos mis hijos y yo el programa, y eso me animó para contarte lo que nos pasó. Nosotros vivimos en Jalapa, en Veracruz. La casa en que vivimos fue la casa de mis bisabuelos. Ahí antes, como la familia era grande, vivía toda la familia. Con los años, cada quien tomó su rumbo. Los abuelos murieron y mi mamá y mi tía les compraron su parte de esa casa a sus hermanos y ahí cada quien construyó la suya. Aunque al fondo del patio aún hay unos cuartos todavía de la construcción antigua. Ahora solo vivimos mis dos hijos y yo, junto a mi tía y un primo. Esto pasó hace ya varios años. Todo era normal y un día llegaron mis hijos de la escuela y yo del trabajo. Comimos y yo fui a mi cuarto a descansar. Mi hija se quedó haciendo su tarea en el comedor que da al patio, desde donde se llega a los cuartos de la casa antigua. Yo creo estaba muy cansada esa tarde porque me dormí, y cuando me di cuenta ya eran como las 9 de la noche. Bajé para preparar algo de cenar a mis hijos porque había escuela al otro día. Pero cuando llegué al comedor, mi hija estaba toda tiesa, mirando fijamente hacia el patio. Yo miré hacia donde ella estaba viendo y también lo vi. Se empezó a formar la sombra de una persona. Era raro porque ya estaba oscuro, pero se distinguía muy bien la silueta de alguien alto y grande parado allí al fondo. Se veía muy marcada, como si fuera una mancha negra en la pared. Yo no quería asustar a mi hija, así que no le dije nada. Pero ella volteó a verme y me preguntó, ¿tú también lo ves? Yo me quedé muy quieta y solo le dije que sí con la cabeza. No quería que se asustara. Le dije que no era nada, pero me puse muy nerviosa y lo único que se me ocurrió fue,
ponerme a rezar un Padre Nuestro y la Magnífica. Mientras rezaba, ambas vimos cómo esa sombra se empezó a desaparecer. Con mucho miedo, crucé el patio para contarle a mi tía lo que había pasado. Ella es una señora mayor y pensé que ella sabría qué hacer. Cuando llegué a verla, ella me contó que la acababan de llamar por teléfono para avisarle que uno de mis tíos tenía una hora de haber fallecido. Yo le conté lo que vimos mi hija y yo, a lo que ella solo me respondió que seguramente era el alma de mi tío que vino a recoger sus pasos, porque él había vivido aquí de niño. Le prendió una veladora y rezó por su eterno descanso, y ya nunca más hemos vuelto a ver esa sombra. Yo creo que sí fue su alma que vino a despedirse de la casa donde vivo y donde fue feliz. No sé si a alguien más le ha pasado algo como esto, pero gracias por compartir mi historia. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a nuestros hermanos que nos hicieron el favor de compartirlas y a ustedes por llegar hasta aquí. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla a los contactos o el correo que está abajo y en la caja de información. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.